Buenas noches. Hoy Buenas. tenemos el gusto de estar en este escenario tan maravilloso que nos regala el maestro Angulo, fotógrafo y jardinero, como pueden ver. En el entretanto ha sido periodista, diplomático y escritor. El maestro Angulo vivió y está viviendo una vida plena. Viajero desde los 18 años, nacido en los años 20. Es de una curiosidad insaciable. Maneja su propio dron, está al día en las últimas películas y en los últimos libros, pero por sobre todo tiene una memoria prodigiosa. El maestro Angulo decide a los 93 años publicar los recuerdos de su amistad con Gabriel García Márquez. 55 años de amistad y de una cercana amistad. Incluso el maestro Angulo fue a su casa a despedirse de él cuando le anunciaron que Gabo ya estaba agonizando. Infortunadamente llegó con 1 hora de retraso. Gabo decía del maestro Angulo, Angulo es tan bruto que no le da miedo ni subirse a los aviones ni salir en televisión. Maestro Angulo, bienvenido. Cuéntenos un poco qué fue Gabo para usted, cómo fue esa amistad, qué relación tenían. Bueno, Gabo fue uno de mis mejores amigos y tal vez el que cuya amistad duró más, porque yo lo conocí en 1957 y esa amistad duró hasta que se murió. Así es que es un largo camino. Y pues compartimos muchas cosas, estuvimos juntos en muchos sitios, estuvimos juntos en Barcelona, en Italia, en México, en Estados Unidos. Un largo camino. ¿Qué relación tenían? ¿Cómo se trataban? ¿De usted o de tú? Nos tratamos de usted porque éramos muy amigos. Yo no sé, el tú tiene una connotación muy extraña. En Antioquia, por ejemplo, es clase alta. En Antioquia hay varios tratamientos. Hay el usted, que puede ser respetuoso o muy cariñoso. Y hay el vos, que es para compañeros muy cercanos, casi siempre compañeros desde el colegio o gente muy, muy familiar. A la familia de Manuel Mejía Vallejo yo la trato a todas de vos. Claro, y Gabo, siendo costeño, ¿no le decía tú? Ajá. El ajá sí no le faltaba, pero no, me trataba de usted. Maestrico, ¿no? Le decía. Sí, me Maestro, usted en el decía, libro, más ¿ah? que todo me llamaba Anguleto. Ah, verdad, claro, claro, sí, ¿no? Anguleto como era de bruto. Y todo eso, de todo eso que él dijo, la mitad es mentira. Me da miedo hablar por televisión y subirme a los aviones. ¿No era verdad? Pero nosotros hicimos un viaje desde Europa para Maracaibo, porque era la única ruta para llegar a Barranquilla. Yo hice el viaje un día y Gabo lo hizo al día siguiente. Y yo vi un montón de negras muy lindas, como 20, con pañuelos de colores en la cabeza, que estaban vendiendo arepas. Y al día siguiente nos encontramos, 2 días después nos encontramos Gabo y yo en el mercado de Barranquilla. Y él me contó el mismo viaje. Naturalmente el viaje de él era muy bien contado, era de un escritor. Y me dijo, había 20 negras vendiendo jengibre. Y Gabo, sean mentirosos, estaban vendiendo arepas. Y ¿cómo se ve que no eres escritor? Hay que decir que 19 vendían jengibres y una vendía arepa. Íbamos caminando por el mercado en Barranquilla y de pronto vio a una indita que vendía unas cosas ahí en un pedazo de papel periódico en el piso y le dijo, ajá, ¿tú qué vendes ahí? Y la indita le dijo, a jengibre.
Esto es para demostrar que Gabo estaba siempre mirando lo que pasaba y tomando nota mental de lo que la gente decía, cómo lo decía. Él dice que él no escribió nada original, que todo se lo contaron sus abuelas, sus mamás, sus familiares. Sí, que no se inventó nada, ¿no? No, Pero qué manera de organizarlo tan maravilloso. sí. En Pero este hay un libro, escritor español que dice que Gabo no es tan buen escritor. Se llama Ricardo Bada. Lo acaba de decir hace una semana. Él así, escribe en El Espectador y escribe también en El Malpensante. Él ¿y qué dice dice? que Gabo ni le llega a los talones a un escritor como Valle Inclán. Oh, y eso lo dice en serio, Ricardo Bada. Sí, claro, sí, Bueno, pues sí. hay opiniones, realmente no la compartimos para nada, pero No, pero bueno, para nada. yo creería que es un chiste porque Ricardo Bada tampoco es una persona tan extrema para pensar que el castellano, el español no evolucionó de una manera propia en las Américas, para pensar que solamente Valle Inclán y Cervantes. Bueno, los nacionalismos que son tremendos, horribles, invaden también la literatura. Claro, Uno tiende así a es. pensar que la mejor literatura es la de su país y eso, salvo Gabo, que es un escritor de fama universal y aceptado en todo el mundo, pues no es que uno pueda decir somos los mejores escritores, no. Efectivamente. Maestro, en este delicioso libro que se llama Gabo más 8, usted habla de ese Gabo que fue su amigo, del hombre que pasó de la extrema pobreza a tener una gran fortuna y una fama mundial considerable. Habló recordó algunos de los viajes que hicieron juntos, de noches de farra, de lo supersticioso que era también, de la relación con algunos poderosos, pero el libro no nos deja la impresión de que usted esté traicionando ningún secreto o esté violando la intimidad de Gabo. Usted habla con cariño y con cercanía y relata algunas de sus debilidades, bien es cierto, porque usted dice que no es su agiógrafo, pero habla de muchísimas de sus genialidades, de sus aciertos. ¿Usted dejó de contarnos algo de la vida secreta de Gabo por respeto a esa memoria? Pues es que la vida secreta, cuando es secreta, uno no la conoce. Gabo tenía una particularidad que le heredó su hijo, es que iban escribiendo su historia a su manera. Gabo iba haciendo su novela de la vida real de tal manera que él contaba lo que quería que se supiera y dejaba de contar lo que no quería. Así es que de las intimidades uno llegaba a saber poco. Pero usted sabe algunas que no sabemos los demás. Bueno, hay algunas que no se deben o no se pueden contar. Sí. Muy bien. Maestro, el libro que se llama Gabo más 8 tiene también, pues es un panorama magnífico y realmente una muestra importantísima de toda esa ebullición cultural de Colombia a partir de los años 50, de esa segunda mitad de siglo que fue tan rica, donde hubo una generación, realmente una generación con mayúscula, personajes de la talla de Manuel Mejía Vallejo, de Alberto Aguirre, Álvaro Mutis, Hernán Díaz, Manuel Zapata Olivella, de quien usted cuenta ahí una anécdota preciosa, Carlos Castro Saavedra y pues por supuesto García Márquez. ¿A qué le atribuye usted esa gran creatividad, esa desborde de expresiones que hizo posible que se produjera esa singular, esas voces tan singulares y tan definitivas para la cultura colombiana? Todos nacidos en los años 20. ¿Cuál es la importancia de Hernando? La importancia de Hernando, además de ser un ser humano fuera de lo común, es que fue uno de los fundadores de la revista Mito. Y la revista Mito sirvió para que Colombia entrara a lo que era la cultura en ese momento, es decir, como dicen los católicos, un ayornamiento cultural que era muy importante. Por primera vez se empezó a hablar de Borges
Ya en realidad habían hablado de Borges, una revista que hacían en Barranquilla, precisamente con Gabo, pero esa revista no tenía divulgación, en cambio, Mito sí. Y muchas gentes que señor Pers y también las debilidades de Sade y de Mazoc, que eran del otro director, de Jorge Gaitán Durán. Esa revista fue muy importante, tanto que yo he llamado a esa generación a la que pertenecí yo, la generación Mito, los que nacimos en los años 20. ¿Qué tenía en los años 20, qué sales tenían para que se produjeran esas mentes tan ricas y que de verdad produjeron ese cambio en Colombia? ¿Qué pasó con esa generación de los años 20? Pues yo no sé que sea una cosa especial porque creo que cada generación tiene su aporte. Hay una casualidad y es que toda esa gente se formó en Europa. Algunos en España, como Valencia Gerkel, la mayoría en París. Ahí estaban Gaitán Durán, estaba Rogelio Salmona, Plinio Apuleyo Mendoza, Hernán Vieco, otros arquitectos. Así es que esa cultura que bebieron, estaba también Botero en Florencia. Esa cultura que bebieron allá, la trajeron acá y aportaron lo que habían aprendido. Eso fue muy importante. Es decir, eso que yo llamo la inteligencia vino de Europa. Eduardo Mendoza Varela, que se sabía de memoria el infierno de la comedia y además conocía a Roma como si fuera Duitama. Qué maravilla, y los dos tienen su encanto. Maestro, y esa revista Mito, de verdad que produjo pues traducciones y una serie trajo a la cultura colombiana una serie de autores que no se conocían, pero también fue una plataforma absolutamente fundamental para la obra de Gabo, ¿no? Allí se publicó completa El coronel no tiene quien le escriba y el famoso monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, ¿no? Sí, pero desde el primer número hubo una crítica de Hernando Valencia Goelkel a la primera novela de Gabo, a La hojarasca. Entonces ya Gabo en ese momento solo había escrito esa novela, no era muy conocido, no era muy popular, y su carrera la fue empujando y la fue siguiendo siempre Mito. Realmente es maravillosa, es una revista pues tal vez como no se ha hecho ninguna posteriormente. Pero también había una profusión de intelectuales y de artistas en diferentes partes. Usted nos cuenta en Medellín, por ejemplo, ese grupo que conformaban Manuel Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra y el gran intelectual Aguirre, que incluso usted nos relata ahí una historia muy simpática, que querían construir bibliotecas e hicieron un reinado de belleza. ¿Cómo es Sí, eso? ¿Cómo fue eso? nosotros odiábamos los reinados de belleza, pues nos parecía interesante dentro de la cultura pop, pero nos reíamos de eso. Pero también vimos que era la manera de que nuestras amigas bonitas y las novias las usáramos para conseguir libros y repartirlos a las bibliotecas que estábamos creando. ¿Sí? Fue una utilización de algo que odiábamos, pero para bien. ¿Sí? ¿Y cómo hacían? ¿Las ponían a recoger libros o cómo era la cosa? Nosotros hacíamos el reinado y luego estas muchachas iban a las casas y decían, libros que ustedes ya hayan leído y no quieran tener más, regálenlos. Ellas mismas iban, recogían los libros y los llevaban a las bibliotecas. Era una cosa increíble. Sí. Maravilloso. Maestro, este libro suyo está plagado de anécdotas y de un extraordinario sentido del humor. Y usted ahí también hace referencia a los mamagallistas de la cueva de Barranquilla.
habla de Obregón, de Cepeda, de Fuenmayor, pero usted dice que Gabo en realidad tuvo muy poco que ver con la cueva. Cuéntenos cómo es eso. Primero, la frase esa famosa de los mamadores de gallo de la cueva no es de Gabo, es de los mamadores de gallo, los mamadores de gallo de la cueva que le mandaron en una cartulina postal, una tarjeta postal, le mandaron $100. Entonces, como un sándwich, y firmaban los mamadores de gallo de la cueva. Después él tomó esa frase, pero ¿cómo era la pregunta que me perdí en que, la... usted, que usted dice que realmente Gabo tuvo muy poco que ver sí. con esa cueva. Gabo es el personaje más famoso de la cueva, pero por ser él quien es. Pero Gabo realmente casi nunca estuvo por una razón muy fácil de entender. En esos momentos del auge de la cueva, Gabo estaba viviendo en París, estaba viviendo en Barcelona, estaba viviendo en Caracas, en Bogotá, en México. Iba a la cueva cuando llegaba a Colombia, que iba siempre a Cartagena, a Barranquilla, a ver a sus amigos, pero no era el principal participante de la cueva. Pero de todas maneras fue una generación y un grupo de amigos muy importante para él, ¿no? El más importante tal vez es el menos mentado, era Vilá, Eduardo Vilá, un tipo muy inteligente, era el dueño de la cueva y además nunca nos cobró, debió quebrar por eso, ¿no? Era inteligentísimo. Un día yo le dije, Eduardo, dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre ser corroncho y ser bagre? Me dijo, eso es muy difícil de explicar, te lo voy a explicar con un ejemplo. El maestro Obregón puede ser bagre, pero nunca corroncho, que corroncho es como de mala familia. Además, agregó, Gabo podría ser corroncho y bagre. Nos quedamos sin saber qué es ser bagre, pero bueno. Bagre es maleducado, que dice Ah, cosas así, eso es un bagre. Y ya, entonces, Obregón. Obregón Obregón no, pero si Obregón se podría la ser pasaba bagre. disparando, echando tiros al aire, era peligrosísimo, ¿no? No solo tiros al aire, sino tiros a él también. Una vez borrachos en la cueva, se pusieron a hacer tiro al blanco con una pistola neumática. Entonces, Obregón cogía una moneda con 2 dedos y Vilá disparaba y le pegó un tiro acá. Entonces, En su Obregón mano, siendo puso la pintor. mano de atrás, cogió la moneda con la otra mano mientras sangraba. No, era famosa por su Por locura. Dios. Y también Una el vez, cuadro, sí, maestro, recuerda el cuadro que tenía Gabo en su sala, que era un cuadro al que Obregón le había pegado 3 tiros y que después lo fue a arreglar Obregón y Gabo le dijo, no, solo tapa 2 tiros y deja uno para recordar cómo lo hiciste. no, lo que dijo Gabo es, deja uno para para que quede constancia de que estabas loco, porque es una forma de suicidio en realidad. Yo tengo un Claro. amigo también que era policía, que llamaban Valija, que se suicidó, entró a una cantina, se vio en un espejo y se disparó en el espejo. Ya, Entonces, quedó son formas vivito, pero se indirectas de suicidó. suicidio, sí. Maravilloso. Maestro, volviendo a Gabo directamente, usted se ocupa de un dato muy curioso y es toda el mundo supersticioso de Gabo. Su pavor ante los objetos del mar, las monjas en los aviones y el gran pavor que le tenía a la muerte. Usted cuenta aquí una noche un poco agotadora en Roma por cuenta de una habitación que les dieron en un prestigioso hotel y que Gabo no se quiso quedar. Fue tremenda, ¿no? Cuéntenos. Nosotros estamos haciendo la preproducción
de una película de Gabo que nunca hizo la persona que la quería hacer. La película era la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Eso estaba en un párrafo de 100 años de soledad, y la Benacerraf, que es una directora muy importante, todavía vive, debe tener 95, 96 años, Margot Benacerraf, dijo a Gabo, todo el mundo. Cuando hablaba de Pablo era Picasso, y cuando hablaba de Henri era Cartier-Bresson. Gabriel, ¿por qué no me haces un guión para hacer una película? Ella no había hecho sino 2 películas famosas, una de ellas muy bella que se llama Araya, sobre sobre un sitio donde se procesa la sal en Venezuela. Y Gabriel le dijo, mira, en 100 años hay un parrafito que se llama Heréndira, yo te lo voy a ampliar para que tú hagas la película. Entonces, con Gabo fuimos dentro de la preproducción a Roma, al Gran Hotel, un hotel muy importante donde solían ir Nixon, por ejemplo, estuvo una vez ahí, y Gabo no aparecía en la lista de invitados, yo sí. Y le dijeron a Gabo, señor Márquez, perdone, pero usted no está. Le vamos a dar la suite real esta noche hasta que mañana le consigamos una habitación. Gabo quedó feliz de que iban a dar la suite real. Después fuimos al bar o al comedor y había un folletito sobre el hotel y decía, este hotel es tan importante que en él murió en la suite real el rey Alfonso XIII. ¿No? Y Gabo se puso, no quiso ni comer, me dijo, vamos a recorrer la Roma que nosotros conocíamos cuando vivíamos acá, y nos fuimos a caminar toda la noche porque no quería dormir en ese cuarto lleno de cortinas rojas sin saber qué había detrás de las cortinas. Tenía pavor a la muerte a través de Alfonso XIII, que no tenía nada que ver. Y luego Margot Benacerraf tenía también las mismas, ¿cómo se llama? Miedos, porque me citó para ver un sitio, estábamos buscando un sitio para la Cándida Heréndira, pero ella quería que el sitio estuviera ya construido. Es imposible encontrar construido un sitio que ha sido imaginado por un escritor, y además buscarlo en Portugal. Ella me citó en Portugal, yo llegué allá y nunca llegó. Esperé 3 días, ni me dijo nada, hasta que me llamó por teléfono y me dijo, mira, no pude ir porque se me perdió mi billetera donde estaba mi pasaporte y sobre todo mis amuletos para el mal de ojo, para todo. Y yo sin mis amuletos no voy a ninguna parte. El pasaporte no, porque el embajador es Jorge, amigo mío, etcétera, etcétera. Pero sin los amuletos no voy a ningún lado. También Obregón creía en la mala suerte, en la sal y todo eso. Yo no. Yo voy, por ejemplo, a una casa donde me quieren mucho en Medellín, que se llama Siruma, cerca de Medellín, y todas las puertas están cuñadas con caracoles grandes, marinos, que eso parece que es la peor suerte viene de ese caracol marino. Pues yo voy ahí sin ningún problema y ni me paso detrás debajo de una escalera, y cada vez que veo a mi hijo se me atraviesa un gato negro que se llama bruja, además, strega en italiano. Si es que no creo en esas cosas. Sí, Gabo decía que el acto más valiente que había hecho era haber ido a la casa de Neruda, que estaba llena de objetos de mar, ¿no? Estaba llena, y dice, no solo eso, sino que además tenía un caballo disecado en la mitad, que es lo más pavoso para él era de mala suerte. La pava. Pavoso que se puede ver, pero las cosas pavosas eran tantas que de alguna manera conformaban una antipava. El exceso de pava
puede producir antipava. Eso es un invento de él. De Claro. todas maneras, volvió la segunda vez después de muerto Neruda a Isla Negra, preguntando primero si había muerto ahí o no. Si le hubieran dicho que Neruda había muerto en Isla Negra, no hubiera ido. Fue cuando supo que había muerto en un hospital y escribió en una pared: confieso que he venido. Firmado Gabriel, como firmaba él, ¿no? Sí. Maestro, usted dice que Gabo tenía siempre las respuestas más disparatadas a preguntas sencillísimas. Que No, observaciones ni siquiera disparatadas, sino como novedosas, cosas que uno no pensaba. En Medellín hay 2 cementerios, o había, porque ya ese tipo de cementerios donde lo enterraban a uno en bóveda, eso se acabó. Había 2 cementerios, pero con unos nombres muy apropiados: cementerio de los pobres y cementerio de los ricos. Nosotros hicimos todo lo posible para que nuestra madre quedara en el cementerio de los ricos, aunque quedáramos nosotros en la miseria, porque era muy feo que la madre quedara en el cementerio de los pobres. Entonces yo le dije una cosa que creo que no sea cierta, pero que se cuenta en Medellín, que a la entrada, ese cementerio se llama San Pedro y abrieron para un solo muerto en vida, que es Gardiazabal. Gardiazabal pidió que lo dejaran enterrar ahí de pie, y hay una escultura que ya está hecha debajo de la cual él va a estar, ¿no? Entonces, Gardiazabal quería que lo enterraran en un cementerio que hay en Calarcá, creo, ¿no? Para librepensadores, pero sí, por en alguna Calarcá. razón No lo dejaron. no le dieron, no le Ya, dieron permiso. Entonces sí. le dije yo a Gabo: mira, dicen en Medellín que a la entrada del cementerio de los ricos hay una lágrima de 2 metros en mármol, con un letrero que dice: júzguese el dolor por el tamaño de la lágrima. Y Gabo me dijo muy serio: ¿y por qué no más grande? Un dolor limitado realmente. No podía, imposible más grande. También cuando fue a Atenas, me llamó: salvo las partes antiguas, Atenas, comprendí por qué a Bogotá le dicen la Atenas sudamericana. Atenas es aún más fea que Bogotá. Y uno piensa que va a decir A unas decir, cosas maravillosas claro. de los atenienses, ¿no? O lo de la pava, volviendo a la pava, porque se hundió el Titanic, porque estaba sonando una canción. Así. Cuando nosotros vivíamos en Roma, había una canción, a mí me gustaba, que se llamaba Arrivederci Roma. Y Gabo decía que era pavosa, que traía mala suerte, ¿sí? Y entonces dice: mira, el Titanic iba muy bien. Se chocó con un iceberg, pero eso no fue nada. Eso fue una rajadurita de 1 pulgada. Claro, la rajadura iba desde la proa hasta la popa, pero realmente el Titanic se hundió porque empezaron a tocar Arrivederci Roma y siguieron tocando hasta que ya con Últimos. con los instrumentos hacían glu, 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 glu. Ay, no, qué maravilla, maestro, que haya compartido usted una vida tan plena con estos amigos dicharacheros y grandes conversadores. Y hablando de grandes conversadores, otro de sus más cercanos y amados amigos, Manuel Mejía Vallejo, de quien hace usted ahí un perfil muy entrañable. Cuenta, pues, cuando compartieron su vida en Venezuela, que era también un hombre muy divertido, narrador, decimero extraordinario. O sea, hace ahí una evocación gozosísima de Mejía Vallejo. Cuéntenos un poco de esa amistad. La amistad
con Mejía Vallejo es muy importante porque Manuel fue mi gran amigo. Él lo decía y yo lo decía, o sea, estábamos de acuerdo en que éramos los mejores amigos. Un día nos invitó a su finca con Vanna, que era italiana y era muy seria, y en la finca de él no había ni agua corriente, ni agua caliente, ni electricidad. Se cocinaba con leña y la cocina estaba toda ahumada. Y a Vanna eso le pareció la cosa más extraña del mundo, era como regresar a las cavernas. Y un día le dijo: Manuel, usted no vive, acampa. Ella decía siempre lo que pensaba. Y Manuel le divertía mucho que le dijeran esas cosas, que le dijeran la verdad. También cuando llegaba a Bogotá, era la única persona que a Vanna le gustaba que llegara, pero siempre lo recibía como si no quisiera. Le decía: Manuel, ¿cuánto se va a quedar? Y Manuel decía: eso depende de la atención, no tengo así una fecha. ¿Cuántas botellas trajo? Él viajaba siempre con botellas de ron Medellín añejo. Dijo: 3. 3 días, bueno, está bien, ¿no? Una diaria. Sí, esa era la amistad, de poderle decir esas cosas aparentemente negativas, que eran un gran símbolo de la amistad, que toda la familia lo quería mucho y nosotros seguimos queriendo a la familia de ellos. Es decir, ellos tienen su finca Siruma, a donde nosotros vamos como a casa propia. Un día pedí permiso y me regañaron. Digo: no, este es su casa, usted no tiene que pedir permiso para llegar a su casa. Usted... Claro, maestro, y usted cuenta ahí que Mejía Vallejo, usted nunca lo vio escribir, pero tampoco lo vio borracho, ¿no? Nunca. Yo digo que nunca lo vi borracho, lo vi tomando todo el tiempo y lo vi escribiendo. Y él dejó 14 volúmenes entre novelas y poesías y ensayos y trabajos periodísticos. Así es que debía ser que no dormía, escribía de noche y bebía de día. Él siempre tomaba Coca-Cola con ron. Y a mis hijos, que no los dejaban tomar Coca-Cola porque estaban muy pequeños y a Vanna no les gustaba la Coca-Cola, un día dijeron: ¿y por qué ese señor sí puede tomar Coca-Cola y nosotros no? Y Manuel, que era muy generoso, en lo único que no era generoso era en la Coca-Cola. La escondía porque se la tomaban los muchachos y a él lo necesitaba para sus tragos y había que bajar una montaña para ir a comprar más. Y un día se le olvidó dónde había dejado la Coca-Cola. Y el hijo de Elkin Restrepo, el poeta, le dijo: yo sé dónde están las Coca-Colas escondidas. Y dime, hijo, si me da una. Y dijo: pues sí, claro. Las metiste debajo de un sombrero mexicano que hay allá arriba. Y allí estaban todas las Coca-Cola. Pero qué personalidad de la de Mejía Vallejo, ¿no? Le dio un derrame y estuvo un tiempo sin poder hablar, ¿no? Pero aún así pudo enamorar, ¿no? Se enamoró locamente de la enfermera. Qué capacidad de enamorar, además. Pero a ¿Ah? mí de esa historia lo que más me gusta es la familia, porque su mujer y los hijos le ayudaron a ese último amor. No hubo ningún problema de celos. Vieron que era importante para él. Entonces ayudaron a que se enamorara, a atender bien a la novia. Yo no lo he oído en ninguna parte, ni en ninguna novela, ni en nada. Sí. Maestro, y era muy decimero, iba diciendo sus décimas, Mejía Vallejo, unas décimas que son Primero, extraordinarias. Manuel se sabía de memoria Barbajacob. Entonces él salía, veía un árbol y decía: el árbol que sombrea la llanura tiene 100 años de acendrar sus mieles, de mirar a las mozas del camino perennemente, sin decirles nada. De pronto se paraba en un árbol, lo abrazaba y gritaba. Y él decía: yo no sé si es para liberar energía o para que el árbol me traspase la energía que tiene, pero estaba siempre diciendo décimas. Le gustaba mucho la copla antioqueña, que de alguna manera
influye en su poesía. Es decir, coplas que dicen como: quisiera vete y no vete, quisiera hablarte y no hablate, quisiera topate a solas y quisiera no topate. ¿Y cómo fue el epitafio que escribió él para sí mismo? Bueno, ya vimos pues que tomaba todos los días, ¿no? Y de epitafio es una cosa maravillosa que es: no me sirvan más. Lo que no es cierto, porque nosotros a veces nos reunimos junto a su tumba. La tumba es un gran árbol, un árbol bellísimo, y hay unos troncos donde uno se sienta. Entonces los que toman su Coca-Cola con ron y derraman un poquito, así es que le van dando a Manuel. Así es que les seguimos sirviendo más después de... Maravillosa, qué amistad tan hermosa. Maestro, usted dice que Gabo iba construyendo y contando su historia como él la quería contar, acomodándola de acuerdo a lo que él iba conformando de su propio mito. Y ahí usted duda muchísimo, por ejemplo, de esa anécdota que se ha hecho muy famosa de Gabo en su carrito con su esposa y sus hijos, camino de unas vacaciones a Acapulco, en donde tiene una iluminación y decide, después de mucho tiempo en donde no había podido encontrar el tono, la forma, el principio de esa gran novela que inicialmente se llamaba La Casa y que después fue 100 años de soledad, y que no, pues decidió devolverse, dejar a la familia sin vacaciones. Usted dice que eso no puede ser verdad. Sí, Cuéntenos. no, eso es, obviamente eso es falso. Primero, porque ellos no estaban ricos todavía para dejar unas vacaciones en el aire. Parece que la verdad es que llegaron hasta Acapulco y se estuvieron 3 días en lugar de una semana. Además, eso va en contra de una cosa que ha dicho siempre Gabo, que él las novelas las escribía en el cerebro y llegaba un momento en que la tenía lista y no le faltaba sino mecanografiarla. Eso no es cierto. Gabo era muy meticuloso en su trabajo. Un día, una de las pocas cosas que me contó de su carpintería, porque no le gustaba hablar de eso, cuando yo llegaba decía: Meche, esos son papeles que llevó Anguleto, para que vean cómo escribo. Una de las cosas que él me dijo alguna vez es que cada personaje suyo tenía una biografía escrita, separada. Él sabía exactamente cómo debían reaccionar cada uno de sus personajes. Pero para él era más bonito decir: no, eso lo voy escribiendo en el cerebro y de pronto lo paso a máquina. Claro, pero era muy, muy trabajador, pues eso sí contaba Mucho. de su rutina, y también en alguna ocasión dijo que la inspiración era eso que le llegaba a uno siempre que estaba trabajando, ¿no? Hay una cosa que hay que anotar que es muy importante. Los que han sido famosos en Colombia casi siempre han sido, además de muy buenos escritores, pintores, músicos, han sido muy disciplinados. Salmona era de una disciplina increíble. Él además no creía en nada sino en el trabajo, en su arquitectura. Gabo, todas las mañanas, no recibía a nadie, no recibía llamadas telefónicas ni nada. Ya en la tarde decía, después de mediodía: ahora sí, que vengan los amigos. Y Botero es lo mismo. Botero se inventó una enfermedad. Dijo que si él no pinta, se le rajan las manos, que le hace falta como el aceite de la pintura para mantener la piel como es. Así es que hay 3 ejemplos extremos de gente que es famosa en el exterior, que ha sido muy, muy disciplinada. De Rogelio dicen que una vez estaba dibujando y una mujer empezó a su izquierda a desvestirse y él seguía dibujando. Cuando estuvo ya completamente desvestida, Rogelio dijo: no dejan trabajar. Pero para que no le pasara eso a Gabo estaba Mercedes, ¿no? Mercedes era el ancla. Mercedes era, sí, la persona sensata, la que sabía resolver los problemas cuando Gabo estaba
sin saber qué hacer. Mercedes siempre sabía qué tenía que hacer. Y de Fue alguna manera muy propició como importante. todo ese espacio de seguridad, porque Gabo era muy nervioso, ¿no? Tenía Sí, unos miedos. yo soy inseguro. Yo lo vi una vez casi llorando, tirado en el suelo en Barcelona, porque no encontraba el final del Otoño del Patriarca. Sí. No lo encontraba en su cabeza. Sí. Sí, y cuenta los miedos y terrores nocturnos e incluso pesadillas de cuando se le aparecían personajes reclamándole sus obras. La más terrible de todas. Él dice, eso me lo contó él, dijo, yo me desperté sudando porque oía que tocaban a la puerta con insistencia. Me levanté y ya voy, ya voy. Abrí, había un tipo con una cara siniestra. Dije, ¿usted qué quiere? Vengo por mis originales. ¿Cuáles originales? Los de mi libro. ¿Cuál es su libro? 100 años de soledad. Menos mal que en eso me despertó la Gaba diciendo, ajá, Gabito, te estás volviendo sonámbulo. Ay, maestro, qué maravilla. Todas estas historias están en este delicioso libro de Gabo Masocho. Este libro también tiene un capítulo serio y muy importante desde el punto de vista científico. El maestro Angulo investigó el tema del Alzheimer por razones familiares y por su cercanía con Gabo, por supuesto, en donde además encontró el apoyo de un gran especialista en Colombia, el doctor Lopera. Y esto parte de una de las escenas de 100 años de soledad en donde se produce la peste del insomnio, que posteriormente produce una pérdida de memoria. Entonces, lo que después se ha descubierto es que efectivamente la falta de sueño es una de las causas más importantes para el desarrollo del Alzheimer. Eso lo escribió Gabo en 1968. Y después, en los años 80, 90, se hizo una investigación en donde un médico obtuvo el premio Nobel señalando esa causa como una de las grandes causas del Alzheimer. Cuéntenos un poco de eso, maestro. Bueno, lo primero que se me hace a mí muy extraño es que dijéramos que esa es una chiva que yo doy, el que el doctor Lopera había escrito sobre eso. Y esa chiva es del año 2002. Moraleja, los textos científicos no los lee nadie. ¿Y yo por qué los leo? Porque yo estaba detrás del doctor Lopera y él me mandó el libro donde hablaba de eso. Entonces, ¿por qué nadie ha dicho esto? Que es muy importante. Porque nadie se va a poner a leer un ladrillo sobre la pérdida de la memoria, ¿verdad? Yo sí, porque yo andaba detrás de lo que desde hace mucho tiempo. Yo supe de él por el New York Times. El New York Times le ha publicado por lo menos en 3 ocasiones reportajes importantes y él me dijo que gracias a haber aparecido en el New York Times, él había logrado conseguir dinero, sobre todo dinero americano, que gentes que dijo, si sale en el New York Times, lo que está haciendo es una cosa seria. Eso, él le tiene un gran agradecimiento al New York Times. Entonces yo lo llamé al doctor Lopera, fue muy amable, yo pensé que iba a ser muy difícil encontrarlo, es una persona muy conocida, famoso internacionalmente, fue amabilísimo, sencillísimo y nos volvimos amigos, somos de tuteo, ¿sí? Muy bien. Y él está estudiando a partir de mi escrito, él está estudiando una cosa nueva. Él había hecho un estudio basado en que hay una forma de Alzheimer que él llama Alzheimer genético. Ese Alzheimer genético se presenta a partir de los 40 años. El Alzheimer es una enfermedad de viejos,
Siempre después de los 70, 80 años es cuando viene a dar el Alzheimer. Entonces él estudió eso. Y con lo que yo dije de los familiares de Gabo que habían muerto, de la mamá, de la abuela, de 2 hermanos, de otro hermano que está empezando a padecer, él se interesó y está estudiando una nueva forma de Alzheimer, que sería el Alzheimer genético tardío. La gente, sí, porque aparentemente ahí hay una cosa genética, porque no puede ser casual que tantas personas de una misma familia padezcan la misma enfermedad, pero no solía dar a la edad en que le dio a Gabo y a los hermanos de Gabo. Maestro, pero entonces es algo impresionante que la intuición de Gabo, inicialmente, la intuición de Gabo de asociar el insomnio con la pérdida de memoria, después se descubre científicamente que hay una relación directa. Es que lo que me explicó el doctor Lopera, muy bien explicado, es lo siguiente. Nosotros durante el día tenemos una memoria que es volátil. Esa memoria se puede ir en cualquier momento, pero durante la noche esa memoria se fija, esa memoria queda siendo permanente. Si nosotros tenemos un insomnio permanente, no que dejemos de dormir un día, un insomnio más o menos largo, entonces no podemos hacer esa fijación de la memoria. Así es que la pérdida del sueño tiene que ver con la pérdida de la memoria. Eso, pues uno lee a Gabo y piensa que es un hallazgo literario, ¿no? Resulta que de alguna manera Gabo dijo una cosa que es científica. No sabemos si Gabo lo estudió o si fue una intuición. Yo pienso que es intuición, porque si solo 21 años después se vino a saber científicamente qué era lo que pasaba en la época en que Gabo escribió esa página, no se tenía ese conocimiento, al menos científico, no había una certeza. Claro. Y usted me hace referencia a esta enfermedad diciendo, otro científico dijo de los inmemoriosos, están condenados a vivir en el olvido. Y agrego, dice usted, como narrador, maestro, dice, y agrego, quiero borrar para siempre de mi memoria el nombre del Dios tan cruel que inventó o permitió que inventaran este terrible flagelo. Sí, es que hablando de Dios, yo nunca he creído por qué Dios puede ser a la vez tan bueno y tan malo. ¿Por qué le da cáncer a unas personas? ¿Por qué le da riqueza excesiva a unos y pobreza a otros? Pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán responderos. Maestro, pasando a otro aspecto de la vida de Gabo, usted relata ahí un episodio en donde usted sirvió de emisario gracias a, o debido a que Belisario Betancur como presidente le pidió que fuera a interceder ante Fidel para que pudiera averiguar realmente quién tenía en sus manos a Álvaro Gómez cuando fue secuestrado. Usted allí tuvo la ocasión de vivir en la casa de Gabo, de diariamente ver al comandante Fidel y de vivir como todos esos entramados del poder de Cuba. ¿Cómo vivía Gabo en Cuba? Gabo vivía como un privilegiado, porque imagínense lo que es tener una casa del Estado, que la casa no era de Gabo, pero es como si fuera de Gabo. Mejor que como si fuera de Gabo, porque no pagaba impuestos, no pagaba electricidad, no pagaba agua, tenía servidores que le daba el Estado, tenía todas las comodidades. Y yo las veces que estuve gocé de esas comodidades y hoy en día estoy un poco arrepentido. Leyendo a Padura me he dado cuenta de que hubo siempre una Cuba que uno intuyó, que uno sabía por los periódicos, pero que no vivió, ¿no? Uno estaba en la opulencia, en la parte más arriba, es decir, cuando uno está en una casa y a esa casa llega Fidel
lo saluda uno, va hasta la cocina, abre la nevera, saca un whisky helado que hay ahí, se sirve 2 dedos. Pues eso no es común, es decir, estamos hablando de Fidel Castro, una de las personalidades más importantes del siglo XX, y a través de él estamos viendo las cosas que él está pensando que va a hacer en Cuba. Un día me dice, maestro, ¿cuánto cree que se demora una persona contando en billetes de $1 para contar la deuda externa? ¿Quién le dijo? ¿Fidel? Me dijo Fidel. Y le dije yo no tengo idea, ni tenía idea, ni la tengo ahora de cuánta es la deuda externa nuestra. Pero aventuré una cifra, pues para seguir la conversación, una cifra que me pareció exagerada. Le dije 30 años. Me dijo 11.000 años. Y una deuda que no se puede contar, no se puede pagar. Yo llegué a Colombia y por alguna razón Ardila nos invitó a Belisario, a Bernardo Ramírez y a mí a Medellín a almorzar, nos mandó su avión y yo le conté ese cuento. Entonces Ardila cogió sus muletas, cuando yo le dije esa cifra, se puso a dar una vuelta por su jardín y regresó y me dijo, el comandante está equivocado. Y yo dije, claro, son 30 años. No son 11 años, son 22.000. ¿Y cómo así? Claro, él está contando 3 billetes por segundo y no se puede contar más de 1,5. Y sobre eso no te voy a discutir, le dije yo. Ardila Lule no, por Sí, supuesto. No eran 11.000, sino no eran 11.000, sino 22.000. 22.000. Y Maestro, lo que es importante es una deuda que no se puede contar, no se puede pagar. por supuesto. Maestro, otro capítulo aparte es México. Incluso usted, bueno, es que hay tantas referencias a México, a sus amigos, al fotógrafo Moya, a Rodrigo Arenas Betancourt. Y en alguna ocasión ustedes, y Carmen Balcells también, como una figura absolutamente imprescindible en la vida de Gabo. Claro, claro. Usted dice que la sala de espera de la oficina de Carmen Balcells parecía ser México. Por allí desfilaban los más grandes literatos, los directores de cine, políticos, artistas. Realmente a usted le tocó una vida de verdad llena de emociones culturales, ¿no? Claro, claro. Es decir, yo estuve de cónsul, yo fui cónsul primero en Barcelona y ese consulado fue gracias a un chiste que yo hice. Yo era muy amigo de Alfonso López y un día Alfonso me invitaba siempre a ver las películas en Palacio. Y yo le dije a un amigo y ese amigo le contó a Alfonso, digo, cuando Alfonso no lo va a nombrar a uno, lo invita al cine, ¿no? Y él decidió callarme la boca nombrándome cónsul en Barcelona. El pretexto es que el embajador iba a ser Belisario y dijo, para que los dos tengan un amigo, uno en Barcelona y el otro En en Madrid. Madrid. Qué maravilla. Maestro, y en México usted tiene también otro de sus grandes amigos, tal vez el único personaje de los que usted tiene aquí un retrato, y es Rodrigo Moya. Lamentablemente, los otros personajes que aparecen en este libro de los que usted hizo un perfil no viven. Y ahí hay una de las páginas más bellas sobre lo que usted dice que no es el arte de la fotografía, ¿no? Que realmente la fotografía es un oficio. Y este Rodrigo Moya, amigo suyo y de Gabo, fue quien tuvo el privilegio de fotografiar a Gabo con el ojo colombino cuando Vargas Llosa le pegó la trompada.
El ojo moro, decimos los mexicanos. El ojo moro. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Lo del ojo moro o lo de mi relación con Rodrigo? Lo que quiera. No, es decir, Rodrigo es una de las personas más cercanas a mí. Él ha dicho siempre que yo soy su maestro y a mí me encanta que diga que soy su maestro, más que todo para decir que no soy su maestro, porque la fotografía no se puede enseñar. La fotografía es una manera de ver el mundo y uno no le puede decir a una persona, mire el mundo así. Cada fotógrafo tiene una ventanita y esa ventana es completamente personal. Si uno pone a 30 buenos fotógrafos a hacer una determinada foto, salen 30 fotos completamente distintas. Y eso se nota pues viendo los fotógrafos grandes como Cartier-Bresson, etcétera, etcétera. Así es que con Rodrigo, además de que yo me interesaba por él, me interesaba más por dos hermanas muy lindas que tenía. Una nacida en Bogotá, Colombia, Moya, y la otra Nora, quien llamábamos Noróskaya. Me encantaba ir a esa casa porque además esa casa era manejada por una paisa que llevaba años en México y no había perdido ni el acento paisa ni el gusto por hacer comida colombiana. Todo eso nos unía mucho. Sí. Maestro, ¿y usted no fue maestro de él en fotografía? Que yo he visto unas fotos suyas Sí, extraordinarias en blanco y negro. sí, es decir, en ese momento había que aprender ciertas técnicas. Hoy en día, toda esa enseñanza la trae la misma cámara y lo demás está en internet. Pero es que yo tuve que aprender inglés leyendo para saber cómo era que funcionaba la fotografía. Y eso le debió llamar la atención a Rodrigo, porque además yo no sé nada de matemáticas, me aprendí una fórmula bellísima de la luz, que la luz disminuye en razón al cuadrado de la distancia. El que oye eso dice, Einstein angulo. No, eso es muy simple. Si yo tengo una luz a 1 metro y la pongo a 2 metros, tengo la mitad de la luz que tenía a 1 metro cuando la pongo a 2. Eso es todo. Pero la luz disminuye en relación al cuadrado de la distancia. Eso suena maravilloso y yo lo sigo utilizando para que piensen que yo soy un genio matemático. Entonces yo le enseñé, sí, le enseñé unos principios y también ideológicamente éramos de izquierda y yo le enseñé lo que yo sabía. Yo debía ser tipo muy importante para él porque yo le llevaba 5 años. Entonces estábamos en el aprendizaje de la vida realmente. Yo soy mexicano intelectualmente. Mis bases culturales son mexicanas y es un país que me marcó y que me ha impedido conocer otros países. Cuando yo tengo dinero, lo único que pienso en viajar es ir a México. No he ido a la India, no he ido a China y ya creo que no va a tener tiempo. Bueno, pero se casó con una italiana, va mucho a Italia, fue cónsul en Estados Unidos, cónsul en España. No, maestro, se ha vivido cosas maravillosas. Vamos a cerrar solamente con digamos, como una evocación que usted nos haga de su idea de qué significó Gabo para Colombia. Y ya cerramos con una nueva pregunta, última. Bueno, ahí entra uno en una zona que a mí no me gusta mucho, que es el patrioterismo, pero realmente hay que decir que Gabo significó para Colombia el buen nombre de Colombia en todo el mundo, buen nombre que no solemos tener. Es decir, yo estoy tratando de sacar pasaporte italiano porque me gusta más viajar con pasaporte italiano sin dejar de ser colombiano, porque es más fácil. Llego a México como italiano y no me detienen. Si llego como colombiano, probablemente acabe en la cárcel. ¿Sí? Entonces, Gabo, alguien dijo que era ¿quién fue? Gerald Martin.
que era el escritor de todo el mundo más conocido a nivel mundial. Es decir, uno llega a China, en China, 2 o 3 especies aún más y es conocido en todas partes. Así es. Maestro, ya para cerrar y completando la frase de Gabo, que se refiere a usted como un bruto por no tenerle miedo ni al avión ni a la televisión, ¿usted tampoco le tiene miedo a la muerte? No, a la muerte no le tengo miedo. Y una gran amiga que acaba de morir, que quise mucho, la sigo queriendo, hija de Belisario Betancur, María Clara, hablábamos siempre de la muerte, ¿no? Sí. Y sí, claro, ese era nuestro tema porque ella tenía un cáncer terminal. Y cuando se murió, yo le alcancé a poner un email que decía, es mala educación morirse antes que los mayores de edad. Sí, hay que conservar la cola. Maestro, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer. Qué gozo. Lo único que hay que decirles a estos lectores es que para seguir gozando de esta conversación hay que leer este libro, Gabo más 8, y tendrán muchos más momentos de emoción y de sabiduría como lo nos ha compartido el maestro Angulo. Muchas gracias, maestro. Gracias, Consuelo, por la entrevista, muy buena. Biblored. 20 años dándole un giro a tu historia.